Saludos alumnos, la que les habla es la profesora María Luz Vizcarra Aliaga del área de CTA del curso de Química. En esta oportunidad vamos a ver el tema de el átomo. ¿Qué nos dice del átomo? Que en un sistema de equilibrio energético y dinámico, el átomo es la parte más pequeña de un elemento químico, capaz de existir con sus mismas características. Pero como lo vimos cuando tratamos el tema de teoría y modelos atómicos, también les dije que el átomo no era la unidad elemental de la materia, ¿no? La mínima unidad de la materia, sino que tenía divisiones más pequeñas que ella. Hablamos de los griegos, Demócrito y Leucipo, que dijeron que el átomo era indivisible porque sacaron la etimología de la palabra, el significado de la palabra. Ahí podemos ver un modelo de más o menos cómo se vería el átomo. También tienes que saber que en el átomo se encuentran sus partes, el núcleo y la nube electrónica, que ahorita lo vamos a estudiar. Partes del átomo. En el núcleo, que es la parte central, es de pequeña carga positiva que además concentra la masa del átomo. No solo eso, en el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones. Los protones, como sabes, tienen cargas positivas y los neutrones tienen carga neutra. La otra parte del átomo viene a ser la nube electrónica. Es el espacio más grande que se encuentran los electrones, los de carga negativa. Son los que giran alrededor del núcleo. Recuerda, en el núcleo encontramos protones y neutrones. Y en la nube electrónica encontramos a los electrones. Ahí puedes ver la nube electrónica, que lo considera la parte más larga, y el núcleo es la parte central. En la imagen podemos observar eso. Acá tenemos al núcleo en la parte central y todo lo que está a su alrededor en las órbitas, que también hemos hablado en los modelos de Sommerfeld, que descubrieron órbitas elípticas y órbitas circulares, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes las órbitas elípticas en este modelo de átomo. A eso se refería Sommerfeld, para aclararte un poquito el tema anterior. Vamos a continuar. Clasificación de las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas se dividen en hadrones y leptones. Vamos a ver los hadrones. ¿Qué nos dicen los hadrones? Que son partículas nucleares de interacción fuerte y pesadas. Dentro de ellas tenemos dos tipos, los bariones y los mesones. En los bariones tenemos al protón, al neutrón y el hiperón. Y los mesones tenemos al pión y al caón. Lo que nosotros vamos a estudiar va a ser el protón y el neutrón. Eso es lo más importante que vamos a estudiar, que se encuentra dentro del núcleo del átomo. Recuerda eso, se encuentra dentro del núcleo del átomo, protón y neutrón. Serían considerados hadrones. Ahora vamos por los leptones, que viene a ser otro tipo, que son partículas extranucleares. Son más ligeras y de interacción débil, ¿no? Ahí tienes tres tipos. Tienes a los electrones, a los neutrinos y a los muones. ¿Cuál va a ser para ti la esencial para estudiar? Va a ser los electrones. Le vamos a tomar bastante interés a los electrones. Recuerda también que te dije que los electrones se comportaban de dos maneras, que eran duales. Se comportaban como partícula y como onda. Vamos a las partículas fundamentales.
En las partículas fundamentales tenemos primero al electrón. El electrón ya te dije que son partículas que tienen carga negativa, que dan origen a la electricidad cuando fluye con un conductor. El electrón también lo vas a encontrar en los niveles, en los subniveles. Cuando nosotros vayamos a hacer la distribución electrónica de un elemento, vamos a encontrar al electrón. Como ya lo habíamos visto, el electrón pertenece a la familia de los leptones. Seguimos con el neutrón. El neutrón ya sabes que se encuentra en el núcleo del átomo. No tiene carga positiva ni carga negativa. Tiene carga neutra. Y está hecho por 3 quarks. Y no es una partícula estable general. Y el protón, que el protón va a ser muy importante. El protón es una partícula con carga positiva. También, al igual que el neutrón, está formada por 3 quarks. Y se encuentra en el núcleo del átomo. Recuerda eso, se encuentra en el núcleo del átomo. Acá te he puesto una tablita donde indica el electrón, el protón y el neutrón. Su simbología, cómo los vas a estudiar en la química o cómo los vamos a representar. Acá la masa, que esto son datos importantes de los cuales vamos a utilizarlos más adelante y es importante que lo sepas. La carga, ¿no? El electrón tiene carga negativa, el protón positiva y el neutrón neutra. Y acá al lado tenemos a su descubridor, ¿no? El descubridor del electrón, Thomson. El descubridor del protón, Rutherford. Y el descubridor del neutrón, Chadwick. Acuérdate, en lo que hicimos de teoría y modelos atómicos. Thomson, ¿qué modelo atómico era? El que se parecía al budín de pasas. El que utilizó los rayos catódicos y descubrió los electrones. Rutherford, ¿qué modelo atómico era? Rutherford era el modelo atómico que tenía un parecido con el sistema planetario. Y utilizó una placa, una lámina de oro, de pan de oro, con eso logró descubrir el núcleo del átomo. Y dentro del núcleo del átomo logró descubrir los protones. Y Chadwick, que no lo hemos estudiado, descubrió el neutrón, pero lo vamos a estudiar, no se preocupen. Acá está la notación de un nuclido, ¿no? O también le podemos llamar de un elemento. Acá tienes la E, va a representar a cualquier elemento de la tabla periódica. Es para que te ubiques un poquito en tu tabla periódica y puedas ver qué funciones te da o los numeritos que te da tu tabla periódica, qué nos indican, ¿no? Porque a veces la tabla nos indica numeritos y nosotros no estamos enterados. Entonces, acá te explico. La A significa número de masa. Número de masa. Es decir, el peso que tiene el elemento. Por ejemplo, si tú ves en tu tabla periódica el sodio, acá le vas a encontrar con un peso atómico que tiene 23. Esa es la masa que tiene el elemento, número de masa, o el peso atómico, ¿no? Acá la Z significa número atómico. Número atómico significa la posición del elemento que tiene en la tabla periódica. Es decir, qué numerito tiene el elemento y en qué grupo está ubicado. Ahí tiene numeritos pequeñitos que indican, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno es el número 1. ¿Cuál es el número 2? El helio. Para eso, sugiero que cuando estés mirando esto, por favor veas tu tabla periódica para que te des cuenta. El estado de oxidación. También en algunas tablas periódicas nos da el estado de oxidación de los elementos. O sea, qué estados de oxidación puede tener. En este caso, acá le ha puesto más 3, ¿no? Acá le ha puesto más 3, estado de oxidación. La E grande significa el símbolo del elemento, es decir, la simbología. Por ejemplo, no todos los elementos tienen la misma simbología, no como tú lo lees se escribe, ¿no? En el caso del sodio, sodio yo lo leo sodio,
pero su simbología es Na, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y acá abajito tiene el número de neutrones. Número de neutrones. Lo principal acá va a ser el número de masa, el número atómico y los neutrones, con lo que vamos a poder resolver ejercicios. Pasamos a las propiedades del átomo. Como te indiqué, ¿no? Acá tienes al número atómico, que su descubridor fue Henry Moseley. Fue el último científico que pudo sacar la tabla periódica actual, la que tenemos, ¿no? Que una cosa importante que debemos saber acá en el número atómico es que el Z, que es el número atómico, la posición del elemento en la tabla periódica, va a ser igual a los protones. Va a ser igual a los protones. Y cuando un elemento es neutro, es decir, que no tiene ni carga positiva ni carga negativa, podemos aplicar esta propiedad, PES, ¿no? El famoso PES, que los protones van a ser igual a los electrones y estos a su vez van a ser igual al número atómico. Solo cuando el átomo no tiene carga, o sea, el átomo es neutro. Si tiene carga no podemos aplicar eso. El número de masa. El número de masa es el peso atómico del elemento, ¿no? Acá te indica, resulta de sumar las partículas más pesadas del átomo. Acá vamos a aplicar protones más neutrones, pero también tenemos otra formulita de acordarnos, ¿no? El famoso asno, que le dicen. Asno. Porque puede sumar los números de protones o el número atómico, porque P más Z es lo mismo, más los neutrones. Un ejemplo que tenemos acá, el hierro. El hierro tiene como masa 56 y como número atómico tiene 26. Entonces, la A, ¿cuánto va a ser? 56. El número atómico, ¿cuánto va a valer? 26. Los neutrones. Los neutrones, ¿cómo lo hallamos? Despejamos esta formulita de aquí. ¿Y qué nos va a salir? Otra formulita que dice nazi, que va a ser el número de masa menos el número atómico. Va a ser una resta de estos dos, número de masa menos el número atómico. 56 menos 26 nos da 30. Como este no tiene carga positiva ni negativa y es un átomo neutro, entonces sus protones y sus electrones van a ser igual. Protones 26, electrones 26. Ahí no tengo ningún problema. Ahora vamos a hablar de los iones. El ion positivo que te decía que es el catión, es el átomo que pierde, ¿no? Pierde electrones. Y su signo es positivo. Por ejemplo, acá es un átomo que tiene carga positiva, el sodio. Pesa 23 y su número atómico es 11, ¿no? Entonces, los electrones, ¿cuánto van a ser? Si yo tengo 11 protones y acá tengo más 2 de carga, eso significa que está perdiendo electrones. Entonces, 11 menos 2, ¿cuántos electrones voy a tener? 9 electrones, porque estoy perdiendo. En el caso de un ion negativo, el anión es el que gana electrones y tiene carga negativa, ¿no? Acá tenemos al nitrógeno con carga negativa. 14 es su masa, 7 es su número atómico y menos 3 viene a ser la carga. Entonces, si tengo 7 protones, ¿cuántos estoy ganando? Estoy ganando 3. 7 más 3, 10 electrones en total. Eso significa un anión. Los tipos de nuclícidos, ¿no? Tenemos a los isótopos, que significan iso igual, topos lugar, ¿no? Igual número de protones. Acá tenemos, ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Acá tiene igual número de protones, protio, deuterio y tritio. Isóbaros, igual número de masa. Acá tienes el calcio 40 y el argón 40. Isótonos, igual número de neutrones. Acá tienes que el boro tiene 8 neutrones y el nitrógeno tiene 8 neutrones. Los isoelectrónicos tienen igual número de electrones. El neón y el sodio con carga nos da 10 electrones. El magnesio y el flúor con carga nos da 10 electrones. Eso ha sido todo por hoy. Espero poder haberte ayudado. Gracias y nos vemos a la próxima.